Muy buenas noches, este es el video número 131 y nos toca entonces tocar el tema sobre la última fiesta, aquí sobre el último gran día. Así que vamos a revisar las escrituras, ya, pero primero, aquí teníamos entonces que la fiesta de tabernáculo era la fiesta del milenio. Aquí 1000 años en la tierra con nuestro Señor Jesucristo gobernando todo el mundo. Y luego vendría, entonces, lo que terminados esos 1000 años, aquí vamos a revisar las escrituras. Acuérdense que después de cuando Jesucristo comienza el milenio, Satanás es atado por estos 1000 años. Y el mal no existe ahí en el milenio. Luego, entonces, luego que se cumple el milenio, entonces viene esto que se llama la fiesta del último gran día, ya que corresponde a un periodo aproximado de 100 años, ¿ya? Pero cuando termina el milenio, entonces se produce lo que se llama la segunda resurrección. Y ahí comienza el periodo de 100 años. Pero revisemos las escrituras, ¿ya? Y ahí entonces vamos a ir viendo esta cronología. Aquí vamos a leer una escritura de nuestro Señor Jesucristo para que veamos que Él sí celebró esta fiesta del último gran día. Acuérdense que la fiesta de tabernáculo se componía de 7 días. ¿Ya? Era solamente el primer día, era un día santo. Y luego, el octavo día, la fiesta de tabernáculo terminaba en el séptimo día. Y en el octavo día, entonces, que era el último gran día, ahí se celebraba, era un día santo, ¿verdad? Y se celebraba entonces esta fiesta. Aquí en Juan capítulo 7, versículo 37, nuestro Señor dice, aquí dice, en el último y gran día de la fiesta. Hablando, acuérdense que Jesús había subido a la fiesta de tabernáculo desde el primer día, pero andaba siempre incógnito ahí, de vez en cuando subía ahí a la sinagoga a predicar, pero luego desaparecía en medio de la multitud. Acuérdense que en ese tiempo todos, el pueblo de Israel, guardaba estas fiestas de tabernáculo. Y en este último gran día, entonces, Él ahí sube a la sinagoga, entonces, a predicar, y dice, Jesús puesto en pie, alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí hablando de esta cobertura, ¿verdad? Esta cobertura que va a haber ahí en la gran resurrección. ¿Ya? Parece que de eso se trata la fiesta, de la gran resurrección no me atrevo a decir de toda la humanidad, pero sí me atrevo a decir aquí de una gran parte de toda la humanidad. Y de todos los tiempos, dice, por eso Dios dice aquí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿ya? Aquí ofreciendo esta vida gratuitamente, ¿ya? Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que habrá vida en ellos. Dios les dará esta vida. ¿Ya? No sabemos si es vida eterna, no sabemos qué tipo de vida es, porque tampoco lo revelan las Escrituras. Solamente habla de ese aspecto. Y aquí dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús había sido aún glorificado. Así que hablando ahí del momento actual que se estaba viviendo ahí en ese momento, que tenía que ver con la predicación y que también era igual una invitación, igual como lo va a ser
en el último gran día, ¿cierto? Jesucristo también va a ofrecer a toda la humanidad que resucite, va a ofrecer también la vida. No sabemos bajo qué circunstancia, no, la verdad es que no se puede saber nada al respecto, porque ya Dios dice que esta primera parte es única. ¿Ya? Esta primera parte de salvación es única, no se vuelve a repetir después. Después hay otras. Acuérdense que el sacrificio de Jesucristo no es algo que sirva para todos. Solamente sirve para quienes los tomaron aquí, en este tiempo. ¿Ya? En este tiempo. Hasta ahí llega el primer gran plan, ¿ya? De los reyes, sacerdotes y de los hijos que nacerán en la familia de Dios. Así que dice, hablando entonces que también recibirían entendimiento. ¿Para qué propósito? ¿Para qué sentido? No dice mayormente. Siempre hay esta incógnita. En este periodo del último gran día, ¿ya? En el periodo del último gran día hay siempre esta incógnita. Pero vamos a seguir la cronología de los tiempos aquí para ver entonces qué es lo que primero sucede en todo esto. Aquí vamos a ir aquí a Ezequiel capítulo 37. Vamos a ir allá al Antiguo Testamento. Y aquí en el capítulo 37, entonces es aquí impresionante cómo Dios entonces lleva a cabo esta resurrección. Lleva a cabo esta resurrección. Pero vamos a ver, porque como no soy experto en profecías, ¿ya? Porque aquí se necesita, ya en el último gran día se necesita aquí ser ya conocedor de la profecía. Y solamente tenemos las escrituras que hablan ahí, pero no tenemos el entendimiento de ellas totalmente, la tenemos solamente parcial. Dice, la mano del Eterno vino sobre mí y me llevó en el espíritu. Aquí estoy hablando de Ezequiel 37:1. Dice, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Aquí Ezequiel estaba en una visión, mirando el futuro. Dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. O sea, había pasado muchos milenios, ¿ya? De toda esta gente que había muerto. ¿Ya? Pues un valle lleno de huesos, los huesos de seres humanos. Aquí dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Eterno, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra del Eterno. Así ha dicho el Eterno el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y Dios empieza entonces este proceso de la resurrección, ¿ya? De la segunda resurrección. Dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritus y viviréis y sabréis que yo soy el Eterno. Dice, ve aquí Dios sobre este valle de huesos secos, ¿cierto? Después los huesos se van juntando uno con uno, después lo explica ahí en detalle. Ya ustedes pueden leer todo el capítulo, es muy interesante. Aquí lo que sí me llama la atención es que también habla del pueblo de Israel aquí, pero ya en los primeros 6 versículos ahí habla de toda la humanidad. Y después, entonces, a una facción
determinada, le habla también al pueblo de Israel, que también está ahí en ese valle, y entonces en donde van a resucitar. ¿Ya? Esta es la, como hablamos, la segunda resurrección, ya en que ya todo el mundo resucita. Y en este último gran día, entonces, aquí vamos a leer un extracto aquí del libro, ¿ya? Aquí dice: el Valle de los Huesos Secos, entonces describe cómo se llevará a cabo la segunda resurrección de toda la humanidad, y tal como lo señalan otras escrituras, toda persona que hubiese hecho iniquidad tendrá que dar cuenta ante Dios por sus actos. Acuérdense que el ser humano tendrá aquí 100 años. Entonces, es lo que también se especula, ¿ya? Porque en realidad no lo dice aquí específico, no es específica las escrituras. Aquí habla de 100 años. Vamos a revisar esa escritura aquí en Isaías 65, versículo 20. Aquí en Isaías 65, versículo 20. Dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Dice: porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Y esta escritura está puesta dentro de varias escrituras que son un poco confusas, que es como estuvieran desordenadas, porque también habla de los cielos nuevos y la nueva tierra primero, y después habla de este periodo, porque los cielos nuevos y la tierra nueva es después de este periodo de 100 años, de este supuesto periodo de 100 años. Y, y también después sigue hablando de la fiesta de los tabernáculos, ¿ya? Entonces hay una mezcla que no la entiendo verdaderamente, pero sí habla de un periodo corto ahí en donde existirán estas personas que resucitan, ¿ya? Estas personas que vendrán ahí, que resucitarán. Y entonces, como dice aquí, cuando habla que el pecador será maldito de 100 años, aquí de 100 años será maldito, entonces es que las personas cuando resuciten van a despertar en el mismo estado en donde están, ¿ya? En el mismo estado en que murieron. Las personas murieron en sus pecados, así es como resucitan. Así que este capítulo 65 de Isaías es un poco confuso, pero sí, aquí en donde mejor se explica todo, aquí es aquí también en el versículo 17 del capítulo 65, un poquito antes, dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Hablando de todo este periodo de existencia del ser humano, ¿sabe? Será totalmente borrado todo, ya no habrá memoria de ello. Dice: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Hablando del pueblo de Israel. Pero aquí donde quería poner el énfasis, aquí quería llevarlos al libro de Apocalipsis, porque es ahí donde nos vamos a detener por un buen rato. Aquí en el libro de Apocalipsis, aquí en el capítulo 20. Ahí en el capítulo 20 de adelante hay una cronología de todo esto, y vamos a verlo aquí.
Entonces, porque también habla de este importante último gran día, y ahí lo habla con un poco más de detalles, da un poco más de luz de lo que será este periodo. Y aquí dice, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Acuérdense que esto sucede en el periodo de trompetas. Aquí en trompetas es cuando baja, ¿cierto? Cuando viene Jesucristo a la tierra está totalmente destruida, viene Jesucristo, este ángel también baja y entonces ata a Satanás con cadena ahí en ese abismo, ¿ya? Y dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí es todo ese periodo del milenio. Y aquí dice, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Acuérdense, para que no distorsione ya más la realidad, para que no distorsione más la realidad. Acuérdense que ¿qué es la distorsión? ¿Ya? ¿O qué es el engaño? ¿Ya? Es la distorsión de la verdad. ¿Ya? O sea, hay una verdad de Dios, ¿cierto?, que es distorsionada por Satanás. Y es así como tenemos este mundo, totalmente distorsionado. Dice, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. ¿Ve? 1000 años. Dice, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Ve? Aquí, y este es el periodo que sale ahí de estos 100 años, ¿ya? Debe ser desatado por ese poco de tiempo, y después que pasa ese tiempo, entonces dice el versículo 4, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Pues, ¿quiénes fueron los que recibieron los tronos? Aquí fueron los hijos que nacieron en la familia, que fueron las primicias, ¿ya? Estas primicias que resucitan junto con los justos, aquí en la primera resurrección. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado la imagen, aquí hablando de los justos. Perdón, no, a ver, leámoslos primero y después lo explicamos. Dice, vi entonces como dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado la imagen, a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y reinaron con Cristo. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Al parecer, esta es gente que de los sobrevivientes que quedaron ahí entonces después de la destrucción de toda la tierra. Dice, pero los otros muertos, todo el resto de la humanidad, todo lo que ha vivido durante todos estos milenios, aquí dice, no volvieron, desde los tiempos de Adán en adelante, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, hablando de la resurrección de los justos y de las primicias. Dice, bienaventurado y santo, bienaventurado y santo. Parece que el que tiene parte, dice, en la primera resurrección. Esta es la importancia que tiene. Aquí la palabra bienaventurado no significa que Dios le da una palmadita y felicita a la persona por haber cumplido. No, la palabra bienaventurado encierra mucho más ahí. Dios los va a investir de mucho más poder, de mucha más autonomía. Serán personas que tendrán cargos importantes en el reino de Dios. Ahí habla de reyes, de sacerdotes, y habla también de los hijos que nacerán en su familia. Por lo tanto, no es un asunto menor
Por eso dice, y santo, ¿ya? Bienaventurado y santo, hablando de la misma santidad que tiene nuestro Creador. Dice, y que tiene parte en la primera resurrección. Dice, la muerte segunda no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, sacerdotes, y reinarán con él 1000 años. Porque también serán reyes. Y reinarán con él 1000 años, hablando de, entonces, de estas personas que estarán aquí en el milenio, estarán aquí en el milenio, que son estos maestros que estarán educando entonces a toda la población. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Satanás será suelto. Hay que entender que Dios no especifica, después que esta gente del milenio, hacia dónde va. Aquí no le asigna un destino determinado. Aquí desaparece, ¿verdad? Pasa inmediatamente cuando se cumplan los 1000 años, como dice, y ya hemos visto que la tierra solamente está convertida en un paraíso. ¿Ya? La tierra ha sido totalmente transformada, la naturaleza, ¿ya? Y estamos entonces aquí cuando dice Satanás será suelto de su prisión. Entonces es porque hay que trasladarse ahí al Valle de los Huesos Secos, en donde se produce esta gran resurrección de una multitud aquí que no se podía contar, un valle tremendamente grande. Dice, y Satanás será suelto de su prisión, dice, y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Así que aquí durante este periodo de 100 años, Satanás entonces sale a hacer el trabajo que él sabe hacer, que es engañar a las naciones, con sus argumentos, con su ley de la distorsión. Y una vez que está ahí, entonces aquí nuevamente logra engañar a la humanidad, y aquí, como dice, y toda esta gente que había resucitado nuevamente, muy fácil y muy susceptible de engañar, porque acuérdense que esta gente despierta, ¿ya? Despierta en el estado en que habían muerto en sus vidas, ¿ya? Despiertan en el mismo estado en el que habían muerto en sus vidas. Y aquí entonces durante este periodo, empieza a definirse quiénes permanecerán en el reino de Dios y quiénes finalmente se rebelarán contra todo el sistema, ya sea por su ideología, ya sea por las herencias políticas, por todas estas herencias también de religiones equivocadas y muchas causas que la gente y realidades en las cuales vivieron en este mundo. Así que aquí nuevamente Satanás dice, y subieron sobre la anchura de la tierra. Acuérdense que la tierra está hecha un paraíso y Jesucristo está en Jerusalén, ¿ya? Ahí con la sede mundial, ¿ya? En donde está gobernando el mundo, aquí con todos los justos. Y dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Ve? Allá en Jerusalén, nuevamente, ahí en Jerusalén rodearon todo eso de muchos soldados, aquí rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, ¿ve? Porque era Jerusalén. Ahí dice, y de Dios descendió fuego, y dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Nuevamente son totalmente desintegrados, ¿ya? Esta es una batalla que no dura la nada misma, ¿ya? Dios dice, ya, ahora desaparecen de una vez. Son totalmente desintegrados ahí mismo, ¿ya? De la misma manera en que son desintegrados cuando
la primera venida de Jesucristo. La primera venida, ¿se acuerdan cuando aquí se les... la carne, ¿cierto?, se empieza a desintegrar, se empieza a caer la carne, estando ellos vivos todavía. Y dice, y el diablo que los engañaba, aquí, y el diablo que los engañaba, dice, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban o donde habían estado, ¿ya? La bestia y el falso profeta, aquí porque eran seres humanos, aquí, habían sido lanzados, ya había, aquí en la medida que las personas se iban definiendo durante esos periodos de 100 años, iban siendo aquí lanzados a ese lago de fuego, aquí, y también Satanás es lanzado al lago de fuego, como lo hicimos en alguna oportunidad, lo dijimos, el lago de fuego es un exterminador de espíritu, un exterminador, pero como el espíritu, ¿cierto?, es de Dios, ese fuego quema, ¿ya? Quema totalmente todo lo que ha sido, ya sea la persona o ya sean los demonios, los quema totalmente y el espíritu vuelve purificado a Dios. Solamente el espíritu, solamente el espíritu, pero ya no quiere decir que Satanás es el que vuelve a Dios, no. Satanás está totalmente liquidado, es limpiado totalmente, toda esa escoria quemada ahí en ese lago de fuego y luego vuelve a Dios. Entonces, porque todo es parte de Dios, todo lo que existe es parte de Dios. Y dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Acuérdense que también esta palabra atormentado día y noche por los siglos de los siglos, habla ahí del periodo de tiempo solamente, del periodo en que existe el tiempo. Luego cuando ya el tiempo no exista, eso desaparecerá totalmente. Así que esa es entonces aquí, y entonces ahora viene el periodo, ya hemos pasado este último gran día, entonces en el cual está la resurrección, ¿ya? Y esta segunda resurrección de toda la humanidad, y también la tercera resurrección en donde es liquidado toda esta gente en el lago de fuego. Luego lo vamos a ver aquí en detalle también. Aquí dice, versículo 11, y vi, estamos en el capítulo 20 de Apocalipsis, dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, aquí hablando de nuestro Señor Jesucristo, estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí hay este momento ya en que la tierra va a ser destruida totalmente, ya las personas han sido determinadas aquí en qué condición van a quedar, los que resucitan, hacia dónde van a ir. No hay mucho detalle al respecto, pero aquí en el versículo 12 hay algo importante. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Aquí, según sus obras. ¿Ya? Aquí, esto corresponde al periodo de los 100 años. ¿Ve? La profecía es así. A veces es un poco confusa porque ya lo traslada uno al futuro, después lo traslada al presente otra vez, y aquí están aquí en el... ve las personas que quedaron ahí inscritas en el libro de vida durante ese periodo de 100 años, ¿ya? Dice, fueron juzgadas según sus obras. Aquí tampoco no sabemos cuál va a ser el procedimiento ahí.
Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados también al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es la muerte segunda. Aquí lo que corresponde, entonces, aquí ya las personas mueren por segunda vez. Una vez que se definen ahí en el... Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí gente que finalmente nunca se arrepintió, nunca escucharon a su Creador, gente que nunca, aquí se les otorgó la posibilidad, ¿ya? La posibilidad de poder revertir todo lo que habían vivido. Sin embargo, no fue así. Ya vemos cómo Satanás salió a engañar otra vez y ellos volvieron a creer, aún con Dios gobernando aquí en la tierra, aún con nuestro Señor Jesús en Jerusalén, y aún así no aprendieron y aún así no se volvieron atrás. Y aquí mucha gente seguramente va a quedar en ese estado. Y una vez que termina todo eso, entonces una vez que termina todo este último gran día en que ya todo ha pasado, todo ha quedado ya aquí liquidado, todo ya saneado, ¿ya? Entonces aquí en el versículo 1, ¿ya? Entonces explica más en detalle lo que Apocalipsis daba solamente también algunos señales, ¿ya? Sobre el cielo nuevo y la tierra nueva. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, ¿ya? Y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y aquí los quiero llevar aquí en donde en Primera de Pedro explica, aquí a una escritura, aquí en Segunda de Pedro capítulo 3. Dice, amados, aquí estamos en el versículo 1, 1 de Pedro 3:1, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Aquí dice, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Aquí, persona escéptica, estamos llenos de escépticos en este mundo. ¿Ya? Personas que no creen. Estos ignoran voluntariamente. ¿Ve? La ignorancia es algo voluntario en las personas. ¿Ya? Vamos a decir, no en todas, porque hay ignorancias que es por falta de capacidad. A veces que aquí están las personas de la indefensión, de la realidad de la indefensión, ya en que Dios dice, sabe, ahí esa realidad es especial para Dios, y está la realidad aquí existencial, que son las dos realidades más vulnerables aquí a sufrir esto, a la ignorancia voluntaria, pero que por falta de capacidad no pueden desarrollarla. Pero está la otra, ¿cierto?, que es la parte más gruesa de toda la humanidad, que ignora voluntariamente porque quieren solamente. Dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y que provienen del agua y por el agua subsiste.
Por eso Dios llenó los mares. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua, hablando ahí del diluvio. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hablando de todo ese tiempo, ¿ya? Guardado del tiempo del periodo del último gran día. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Ya? Para Él el tiempo no es algo que lo afecte. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ¿ves? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa siempre ha sido la voluntad de Dios. Nunca ha sido la voluntad de que la persona se autodestruya a sí mismo. ¿Verdad? Eso es voluntario de la persona. Esa no es la voluntad de Dios. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y sus obras que en ella hay serán quemadas. Aquí hablando de este periodo final, de este último gran día. Leamos, dice, pasarán entonces, los cielos pasarán, aquí dice, con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Finalmente todo será aquí quemado, y la tierra y sus obras que en ella hay serán quemadas. La tierra quedará aquí totalmente quemada como un carbón. Aquí dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, dice, y los encendiéndose, los cielos serán totalmente quemados, dice, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. ¿Ve? La tierra que finalmente se va aquí a contraer seguramente, y se va a quemar todo aquí, y quedará solamente fundida, la tierra quedará fundida, como dice. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, dice, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hablando de ese, aquí, de los cielos nuevos después del último gran día. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible, en paz. Aquí dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Nuevamente, la ley de la distorsión, la ley del engaño, ¿ya? Como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, y hasta el día de la eternidad. Hasta el día de la eternidad, aquí cuando finalmente estemos, ahí esté toda la obra terminada de nuestro Señor Jesús, en que Jesucristo termina totalmente la obra, queda totalmente saneado todo, ya todo reconciliado y todo saneado, y entonces baja el Padre ya aquí con esta nueva Jerusalén, a esta nueva tierra, a estos nuevos cielos.
nuestros nuevos cielos. Volvamos entonces aquí a Apocalipsis 21, donde comienza. Aquí es donde dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esta tierra pasó, dice, y el mar ya no existía más. Ya el agua aquí, el concepto, vamos a decir el concepto del agua, ¿ya? Porque el ser humano aquí ha vivido en forma errática, ¿ya? Todos estos milenios que ha estado viviendo aquí en la tierra, creyendo que el agua es el elemento vital de la vida, ¿ya? El elemento vital de la vida es el agua. Y la verdad es que eso es totalmente falso, porque aquí es Dios quien da la vida, ¿ya? Y si Dios se la da por medio del agua, es que Dios les da la propiedad al agua, ¿ya? Aquí han dicho los científicos que hay vida en otros planetas porque han encontrado agua, ¿ya? Han encontrado agua ahí, entonces donde hay agua ellos dicen que hay vida, y eso es falso, porque es Dios, el dador de la vida, ¿ya? No es el agua, ¿ya? Ese es un concepto falso. Y aquí dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, ve aquí el trono del Padre, ¿ya? Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí dice, eso es todo lo que revela. Aquí dice, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero ¿en qué condiciones estará el ser humano? No se sabe. Dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí todo esto ya pasó aquí toda la tierra, todo este periodo en que el mal existía, ya habrá sido parte de la historia. Aquí en el versículo 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, hablando del Padre, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Aquí es Jesucristo hablando. Aquí había dicho el Padre, pero no, todavía el Padre parece que no entra en la escena misma. Pero aquí está, entonces, o sea, Dios Padre sí está en la escena, pero el que está hablando con Juan, entonces es aquí nuestro Señor Jesús. Dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Ve? Aquí está hablando de cuando Jesucristo, también ahí en Juan 7:37, creo que es, ¿sí? Juan 7, ahí en donde habla, donde en el último gran día se pone en pie y entonces ofrece esta agua gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ahí es donde está. Entonces, ellos son los dadores de la vida. Pero cuando dice, yo soy el alfa y la omega, está hablando de todo el idioma, de todo lo que se compone, desde la A hasta la Z. ¿Ya? Y es ahí donde está toda la ley. Ya conocemos lo que es la plataforma de palabras, ya conocemos todo lo que de cómo se sustenta toda la creación, ya por estas palabras, y ya conocemos toda su ley. Así que ya podemos entender mejor lo que es esto, como dice el principio y el fin. Aquí también aquí en el versículo 7 dice, el que venciere
El que venciere, que quiere decir el que persevere, el que finalmente logre su desarrollo, el que finalmente trabaje con su ley, dice, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, sobre todo los incrédulos, los que voluntariamente están incrédulos, dice, los abominables y los homicidas, abominables y homicidas, por eso es tan grave el pecado de matar a otra persona. Dice, los fornicarios, también esta forma aquí, esta forma de, esta forma de hacerse adicto a la relación sexual. Dice, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago de fuego, que arde con fuego, aquí, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí esta es la muerte segunda. Y dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y me habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevó en el espíritu a un monte alto, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Aquí dice, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y hablando del trono de Dios, que finalmente baja aquí al centro ahí de la nueva tierra y de los nuevos cielos. Dice, tenía un muro grande, alto, con 12 puertas, y entonces aquí comienza la descripción. Ya no lo vamos a hablar, ustedes lo pueden leer en sus casas, de la manera en que está hecha este trono de Dios el Padre. Y dice aquí en el versículo 21, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero, hablando de Dios el Padre y hablando de Jesucristo. Aquí dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella. Dice, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Dice, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. ¿Ven? No da mayores detalles, solamente todo es así muy superficial, todo lo que no entra en detalle. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eso habrá desaparecido, así que solamente podrán ahí tener acceso solamente las personas que están, que han sido aquí lo que se salvó seguramente del milenio, ¿ya? Todo lo que se trajo del milenio y también todo lo que se trajo de la segunda resurrección, ¿ya? En donde a personas, ¿cierto?, de toda la humanidad, aquí un gran porcentaje de ellos seguramente van a estar ahí. Pero en qué condiciones no lo sabemos, no sabemos nada al respecto, no da mayores detalles. Y entonces aquí en el capítulo 22, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente como cristal, por este río de agua de vida, que es la que hablaba nuestro Señor Jesús. Dice, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Dice, en medio de la calle, de la ciudad, y uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No sabemos, ahí describe todo eso, pero con mucho misterio, con mucho aquí totalmente cerrado todo esto. No sabemos cómo esto va a funcionar, no sabemos en qué condiciones estarán las personas, qué tipo de personas son las que estarán ahí. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Dice, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Dice, no habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, dice nuestro Señor Jesús, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba entonces todas estas cosas. Aquí dice, aquí en el versículo 11, es algo interesante, dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y aquí cuando dice el que es injusto, sea injusto todavía, dice, miren, si ustedes están cómodos siendo injustos, entonces quédense en ese estado. Y si ustedes aquí, como dice, usted es inmundo, entonces sea inmundo todavía, si eso es lo que usted quiere, si eso es lo que... Aquí Dios no está rogando a nadie. Dios dice, cada cual en el estado que escogió estar y quiere permanecer en esa condición, entonces no tiene ningún problema, hágalo. Y dice, por eso dice aquí, y el que es santo, entonces santifíquese todavía. ¿Ve? Aquí Dios no se hace ningún problema, ¿ya? Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que si la obra del injusto, aquí va a ser el lago de fuego. En el fondo, la persona es la que lo escogió aquí, pero Dios, aquí tal como Él dice, ahí en su profecía, dice que su palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero. Y finalmente habrán muchos que escucharán la palabra de Dios, y habrá mucha gente aquí que ahora es la gran oportunidad para todos nosotros, la gran oportunidad de estar en este rango, aquí, en este rango, ¿ya? Tal como lo hemos visto. Todos estos videos, aquí ya van 131 videos, en el cual usted puede ver uno a uno, ¿ya? Todo lo que significó este periodo, desde el origen hasta el último gran día, hasta el final, ¿ya? Lo que va a suceder en la tierra. Dios ya lo vio, en ese laboratorio virtual, como hemos dicho, y la Biblia, aquí todo esto son los apuntes de lo que Él vio y de todo lo que va a acontecer. Así que, y Dios está llevando a cabo todo de acuerdo a su voluntad.
Así que ahí es entonces terminado todo este evangelio, ya como comenzamos en el primer video diciendo, miren, si Dios tenía intenciones de darle un propósito al hombre, y entonces para eso tenía que entregarle toda su ley. Y aquí está, ¿ya? Aquí está toda su ley y ya la ha entregado y la ha puesto en sus manos. Por tanto, aquí, ¿qué haremos ahora? ¿Ya? Dios ha entregado una verdad fundamental, necesaria, ¿ya? Urgente, ¿ya? Y por eso tiene que haber esta entrega, tal como lo hemos venido hablando todos estos tiempos. Ahí solamente decir que ahora es responsabilidad de cada uno y lo que haremos con nuestras vidas. La decisión Dios la pone en nuestras manos. Cada cual tiene que decidir qué hacer con su propia vida. Esta verdad, esta gran verdad que Dios nos ha entregado, no la está predicando ninguna religión. No hay ninguna religión en el mundo que esté hablando sobre su ley, sobre todo el proceso de salvación. No hay ninguna religión que hable al respecto. Esta verdad ahora, en estos tiempos del fin, ha sido revelada y ha sido entregada entonces al mundo. Aquí no me resta más que decir ya que Dios aquí los bendiga, ya que Dios los acompañe en todo este proceso ya para lograr la santidad y que sea finalmente que todo esto pueda llegar en su vida. Acuérdense que esto es también para su familia, ¿ya? Aquí hay una escritura, aquí en Isaías capítulo 66, versículo 22, Isaías 66, versículo 22, y aquí una escritura final, ¿ya? Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, hablando de estos, después del último gran día, viene este nuevo cielo, esta nueva tierra, que dice que permanecerá para siempre. Dice, permanecerán para siempre delante de mí, que yo hago permanecerá delante de mí. Dice, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Así permanecerá. Por lo tanto, no se trata de que solamente uno tome la decisión, ¿ya? No, sino que la decisión que uno tome está involucrando también a toda su familia, ¿ya? Y si usted ama a su familia, a su esposa, a su esposo, o a sus hijos, entonces sabrá tomar una decisión sabia. Así que en todo esto no me resta más que decir que Dios los acompañe y que entonces puedan aquí alcanzar la verdad de Dios.